Bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que estamos muy contentas, Mesa de Mujeres y Pueblos Indígenas, y está con nosotros, ya estoy viendo a Yasnaya Elena Aguilar. Muy buenos días, Yas, espero que estés bien, que es lingüista, escritora, traductora, activista de derechos lingüísticos, y en un momento se estará incorporando Diana Manso, periodista, directora de Istmo Press. Y bueno, les damos la más cordial bienvenida. Yas, muy buenos días, ¿me escuchas? Buenos días, sí, te escucho muy bien. Muchísimas gracias, gracias que estás aquí. Ya es hoy 16 de septiembre, ¿no? Que ayer nos decían, ¿cómo? El 15 y el 16 vamos a estar. Y decíamos, sí, sí, vamos a estar aquí. Así es que muchísimas gracias. Ya hay dos temas que vamos a abordar con ustedes. El grito de la primera presidenta de México, la primera mujer que da un grito en la historia de este país. Y lo otro es el nacionalismo, el tema del nacionalismo también que se está dando en este contexto y en otros contextos también, en otros momentos que estamos también o que vivimos a lo largo del año. Pero vamos a ver si estás de acuerdo. Tenemos un videíto cortito de lo que transcurrió ayer en el grito y regresamos también para comentarlo contigo, Jazz, y con Diana. Mexicanas, mexicanos, ¡viva la independencia! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva Josefa Ortiz Telles Girón! ¡Viva José María Morelos
Pues acabamos de ver este videíto que sintetiza también este grito del día de ayer, Jazz. ¿Cuál es tu primera valoración sobre este grito? Pues que veíamos en varios medios de comunicación, pues es histórico este tiempo de mujeres. ¿Qué significa para ti? ¿Cuál sería tu primera análisis? Bueno, es muy interesante cómo el nacionalismo está lleno de rituales, ¿no? Justamente hablaba cómo el hecho de que el Estado sea laico no significa que prescinda de rituales. Y uno de los rituales que tiene más como carga emotiva es la ceremonia del grito de independencia. Y bueno, siempre la jefatura del Estado había estado en manos de varones en estos más de 200 años de vida del Estado mexicano. Y pues es histórico que en este caso sea una mujer y ya de por sí ese simbolismo que pesa tanto en ese grito, pues que ahora esté encabezado por una mujer que esté acompañado de su pareja y que invierte esa imagen que vemos generalmente, pues tiene este peso simbólico muy fuerte, ¿no? El nacionalismo mexicano con estos rituales, de alguna manera es como la religión del Estado, ¿no? Tiene mecanismos muy semejantes. Generalmente la patria sustituye a Dios, ¿no? Esta idea de la patria y los héroes. En este caso de la independencia, como que sustituyen al santoral mexicano, ¿no? Eso es muy interesante, como en las escuelas, recuerdo que nos hacían hacer este altar patrio, se encendía velas, se ponía flores, es muy interesante la ritualidad y también los sentimientos asociados, y que en este caso haya sido ejecutado por una mujer por primera vez, pues todavía tiene una carga emotiva mayor, que esa es una de las funciones del nacionalismo y de las prácticas nacionalistas, que es convertir la ideología que sostiene el Estado y inocularla en sentimientos. Por eso nos emocionamos cuando vemos estos símbolos. Pero esto ha sido inoculado estructuralmente y bueno, en ese sentido, la carga emotiva parece ser todavía mayor por el hecho de que en esta ocasión sea una mujer. Sí, sí, eso es algo que vimos y el número de vistas que ha tenido, ya lo estaremos también comparando con años anteriores, pero el número de vistas es también, está rompiendo un récord, ¿no? En el sentido del tiempo, lleva ahorita ya más de 2 millones en YouTube, pero toda la cadena nacional y eso que estaremos también dando los datos, había mucha expectativa en torno a lo que iba a transcurrir, ¿no? En el grito, cómo iban a ser tratadas las mujeres. Y también sobre eso quisiera preguntarte, Jazz. Vimos que incluso tuvo una guardia de honor donde atrás estaba la imagen de Leona Vicario, pero también esta escolta conformada por mujeres, son ellas las que le entregan, estas mujeres las que le entregan, todas ellas ahora por primera vez la bandera para dar el grito, y lo que va transcurriendo también en este grito, poner primero a las mexicanas por delante y todos estos elementos que también llamaron mucho la atención, no decir Josefa Ortiz de Domínguez, ¿no? Sino Telles Girón, que también ese es otro de los elementos. Sobre esto, ¿cuál es tu valoración? Creo que lo que estás haciendo es poner de relieve eso que generalmente se escamotea en la historia oficial, que digamos, no se nombra o se ha ocultado la participación de las mujeres en eso que, sobre todo, el movimiento de Morena ha llamado las transformaciones de México, o bueno, particularmente López Obrador. Entonces, generalmente eso se ha ocultado y creo que hace un gran guiño y puede abrir una reflexión sobre el uso de los apellidos. Lamentablemente las mujeres no tenemos apellido, ¿no? Aunque ella muy convenientemente, me parece, quita el de Domínguez, pues pondrá el apellido de la madre de Josefa Ortiz, pero al poner ese apellido de la madre es también el del padre de ella. Y en este sistema de cómo se nombra, vemos que transculturalmente hay muchos sistemas para nombrar a las personas, pero en este sistema, lamentablemente, las mujeres no tenemos apellidos. Aun cuando son nuestros apellidos, es el apellido de tu papá y tu segundo apellido es el apellido del papá de tu mamá.
Y entonces, bueno, pero creo que el hecho de enunciarlo hace evidente que ya no es necesario usar es de ser posesión de algo, ¿no? Entonces creo que hay muchos simbolismos que tienen que ver con el hecho de que sea una mujer quien encabeza la jefatura del Estado y creo que lo ha hecho deliberadamente y claramente. Cuando lanza Vivas, primero lanza a las heroínas, ¿no? Van por delante y después los héroes. Creo que es muy importante porque generalmente ha sucedido lo contrario, ¿no? En la narrativa nacionalista mexicana y poco a poco se ha tratado de hacer justicia también desde diferentes medios de comunicación públicos, de hacer programas o de reivindicar la participación de las mujeres tanto en la independencia pues como en la revolución y a través de toda la historia del México independiente. Ahora, por fuera, más allá de los simbolismos, lo que queda es qué tanto se puede, la vieja pregunta de Audre Lorde sobre si es posible utilizar las herramientas del amo para desmantelar la casa del amo. La estructura estatal del Estado-Nación es de entrada una estructura patriarcal. Y bueno, ahí se abrirán bastantes discusiones que creo que no nos dará tiempo de hacerlas ahorita, pero es suficiente con que una mujer encabece la arquitectura de un Estado que está diseñado patriarcalmente. Es posible desmantelar desde ahí el Estado con las herramientas propias del patriarcado. ¿Es suficiente? Ese es el horizonte único posible de la lucha de las mujeres. ¿Qué tanto la concentración de poder y la arquitectura misma del Estado, sus mecanismos y sus flujos son de las mujeres? Sabemos que el Estado mexicano, que lleva un poquito más de 200 años, se forjó como un proyecto patriarcal. Tan es así que las mujeres solamente más de 100 años después, o sea, llevamos mucho más el Estado mexicano negando el voto a las mujeres que permitiéndoselo. Hubo que hacer toda una serie de movilizaciones. Y ahora se está disputando esa participación política dentro de esas estructuras sin desmantelar necesariamente esa herramienta. Entonces, creo que queda flotando ahí la pregunta más allá de los simbolismos, si es posible desmantelar la casa del amo con las herramientas del amo, que en este caso son todos esos entramados, la militarización, etcétera, etcétera, lo que ya sabemos que está asociado al poder. Sí, muchísimas gracias. Estás ya entrando a un tema de fondo que me parece muy importante también ahorita abordar, Jazz. Pero antes de entrar a eso, esta parte en el grito, nada más quería pedir dos opiniones tuyas sobre el grito y luego pasar a esta parte de la estructura patriarcal y si es posible su desmantelamiento con las mismas herramientas como tú estás comentando. Pero esta situación en este grito donde tú ya resaltas, se menciona primero a las heroínas. ¿No? Nunca se había mencionado a las heroínas que nos dieron patria, siempre son los héroes, o siempre había sido los héroes que nos dieron patria, y ahora se pone primero a las heroínas y después a los héroes que nos dieron patria, pero después vendría también la enunciación de vivan las mujeres indígenas, ¿no? Ya no como lo había hecho en el sexenio anterior el expresidente López Obrador de vivan los pueblos indígenas, sino ahora en específico vivan las mujeres indígenas. ¿Qué nos está diciendo también este grito hacia las mujeres indígenas? Bueno, siempre en todo grito vemos que hay, decir qué es lo que se menciona, qué se omite y en qué orden, y tiene atrás un posicionamiento político o una declaración política, ¿no? Por eso es que se analiza qué viva se echa, ¿no? Qué vivas, en qué orden, si es el clásico de siempre. Hay un afán de diferenciarse y aquí claramente hay un afán de diferenciarse, incluso pues del presidente anterior por razones del género. No me sorprende que haya mencionado a las mujeres indígenas porque ya tenemos un largo camino en que se ha utilizado la categoría mujeres indígenas dentro de la Cuarta Transformación. Cada vez que ha habido algún problema, recordemos el de la CNDH, que, bueno,
lo que sucedió con un foro organizado, el fin que despidieron a la titular y entonces dijo López Obrador que la titularidad iba a asumirla una mujer indígena. Pasó mucho tiempo antes de que eligieran a quien ahora está de titular. Después hubo problemas en la elección o polémica en la elección de la embajada, de la agregaduría cultural de la Embajada de México en España. Ante la polémica, la respuesta fue una mujer indígena. Después, cuando retiraron la estatua de Colón, la respuesta fue, va a ir una mujer indígena. Después, ahora es el año de la mujer indígena, generalmente confundiendo la categoría indígena con mujer prehispánica, que bueno, eso da para otra discusión. Y ahora, bueno, el año de la mujer indígena, y claro, tenía que ser parte del grito, me pareció natural, pero hay que tener ahí una visión crítica de por qué se está instrumentalizando, por lo menos discursivamente, la categoría mujer indígena y qué efectos puede generar tanto en la percepción general, en el discurso y el uso político de esa categoría. Eso es lo que me parece en muchos sentidos preocupante. Gracias, Jazz. Y en este otro sentido que tú ya estabas diciendo, estos elementos de la estructura patriarcal y cómo, si es posible su desmantelamiento en un estado patriarcal y si es suficiente esto en lo que hemos avanzado, ¿cuáles serían entonces los caminos que tendríamos que seguir para pues desmantelar la casa del amo? Tú dices, estamos utilizando las mismas herramientas del amo y cómo las vamos a desmantelar, pero entonces, ¿cuáles serían estas posibles alternativas y caminos para su desmantelamiento? Bueno, no es una pregunta menor, Violeta. Nos podemos quedar aquí hablando mucho tiempo. Creo que es bien interesante cómo en el horizonte de las luchas feministas, sobre todo el feminismo occidental, la conquista de la jefatura del Estado es como algo muy aplaudido. Como vimos, ¿no? El hecho en México de tener una primera presidenta ha sido muy aplaudido. Es histórico, sin lugar a duda, eso es innegable. Por histórico significa que es inédito, que es la primera vez que sucede. Pero recordemos que la estructura patriarcal, que de los sistemas de opresión es el más antiguo, va a generar colonialismo y va a generar después capitalismo. Es decir, el capitalismo actual no se puede explicar sin el colonialismo. Las familias que más capital históricamente tienen son familias que también fueron esclavistas, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos. Las familias con mayor capital ahora son, en México, también son familias criollas, o sea, que vienen de la clase gobernante. Y para acumular ese capital necesitaron eh, del colonialismo, de la explotación de territorios y de cuerpos, ¿no? Que fueron en muchos casos secuestrados de África para ser esclavizados en estos territorios. ¿Ese era un proyecto de las mujeres europeas? Pues no, ¿no? Era un proyecto patriarcal. Entonces, el mejor administrador de estos sistemas de opresión ha sido el modelo Estado-Nación. El modelo Estado-Nación nace como un proyecto patriarcal, lo vemos claramente, tanto que las mujeres no podemos votar, se nos está negada los derechos políticos, así nace como un proyecto patriarcal, además también como un proyecto colonialista, las personas de pueblos indígenas tampoco podíamos votar, y de clase, ¿no? Es muy clara que el ciudadano era aquel que tenía propiedad privada, no seré yo aquí quien describa eso, pero así nace el Estado. Entonces, este horizonte, o sea, la existencia del Estado-Nación se nos ha naturalizado tanto que incluso en una utopía feminista del feminismo occidental, como es Barbie, la película, en esa película, en Barbieland, quienes las hayan visto, ha cambiado muchas cosas, pero lo que no ha cambiado es el Estado. En Barbieland hay presidenta, hay juezas, hay toda la estructura de poder del Estado. O sea, en esa utopía ni siquiera es posible pensarse fuera del Estado. Ya decían varias personas que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. También es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del modelo Estado-Nación. Entonces, la pregunta es, ¿hay otros horizontes posibles hacia dónde caminar? Sí, y muchas mujeres lo están construyendo. Entonces, tal vez nuestra única utopía no es Barbieland.
Es también, por ejemplo, el confederalismo kurdo, de que las mujeres del Kurdistán están creando, las mujeres zapatistas, o sea, que es posible organizarnos fuera de esas estructuras del Estado que asemejan la concentración del poder masculino, que tiene que ver más con otro tipo de organización y no es una alternativa a Barbiland. A Barbiland hay una milpa sociopolítica, le llamo, una posibilidad distinta de estructuras que van desde el Kurdistán, que van a las maneras en las que se están organizando las mujeres para defender el Amazonas, las maneras en que se organizan las mujeres zapatistas, la comunalidad serrana. Es decir, hay posibilidades y alternativas, pero es importante hacer por lo menos un ejercicio de imaginación en donde la lucha de las mujeres tenga un horizonte distinto a las del Estado. Por otro lado, y para terminar, la presidenta menciona a los migrantes, claro, a los migrantes mexicanos. Uno de los efectos más nocivos del nacionalismo es que se interesen más los migrantes mexicanos que los migrantes, lo que está sucediendo con la población que está migrando en la frontera sur, donde hace poco volvieron a desaparecer población migrante. Entonces, bueno, más a rato vamos a hablar un poco más de cuáles son los efectos nocivos del nacionalismo que tiene en su pico emocional en el grito, uno de sus picos emocionales de ceremonias patrias y que fue encabezado en este caso por la presidenta. Muchísimas gracias, Jazz. Pues sí, hay otros horizontes que podemos aquí ver y analizar también. Gracias por mencionar también esto, tema de la comunalidad, que ya lo hemos abordado con ustedes, de las zapatistas, de otros territorios donde pues se pueden y se debemos, ¿no? Recurrir para hablar de estas alternativas frente a un Estado patriarcal. Muchísimas gracias, Jazz. Diana, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas? Sí, Violeta, qué gusto estar con ustedes, por supuesto con Jazz también. Sí, tuve unas fallas aquí para poder ingresar, pero pues escuché esto último y la verdad se me hace también muy relevante, ¿no? El hecho de hablar de este tema el día de hoy, además de todo lo que ha causado el revuelo en las redes desde ayer, ¿no? De a partir del discurso y el día de hoy también. Sí, Diana, muchísimas gracias que estás aquí con nosotras el 16 de septiembre. Y Diana, ¿cuál es tu valoración? ¿Cómo estás analizando este grito? Ya poníamos en un principio de la mesa, poníamos el video, pues vimos, ¿no? Decíamos hace rato que la presidenta estuvo escoltada bueno, por puras mujeres quienes le entregan, ¿no? La bandera y atrás también a Leona Vicario como parte de esta Guardia de Honor Presidencial y pues su grito, el grito que da pensando o poniendo primero a las mujeres y a las heroínas y a las mujeres indígenas. ¿Cuál es tu análisis sobre lo que transcurrió ayer, Diana? Bueno, y también puso a doña Josefa Ortiz, ¿no? Ya no le nombró de Domínguez, que eso se me hizo bastante también relevante, ¿no? Porque anteriormente, si no llevabas como el apellido de, pues claro que era de pertenencia a un hombre, ¿no? Creo que, pues su discurso de ella, siento yo, de la presidenta, gustó a muchas personas, yo eso estoy viendo en las redes, ¿no? Fue un discurso distinto a lo que habíamos escuchado con los presidentes hombres y además que todos estábamos como puestos la mirada en qué iba a decir ella, ¿no? Cómo iba justamente que aquí iba a nombrar primero, creo que todo y además cómo iba el color que llevaba vestido, o sea, ese morado significa también la libertad, ¿no? De las mujeres, el que ya no estamos solas, estamos juntos, o sea, ella fue vestida con ese tono porque sabe precisamente qué significaba vestirse con ese tono, ¿no? Lila, morado, ¿no? El hecho que utilizan muchas de las mujeres para decir ya no más violencia, quiero mi libertad en cuanto a poder yo expresar mis emociones, mis sentimientos. Creo que ella pues se trabajó, ¿no? La presencia de ella ayer, ¿no? De dar este grito de independencia, porque pues era relevante para el país, ¿no? Después de más de 200 años, perdón, escuchar precisamente a una mujer, y creo que eso también, pues es importante, ¿no? Algo que también siento yo que, pues yo creo que no esperaba menos de ella, ¿no? De lo que iba a decir. O sea, ¿por qué? Porque ella sabía que iban a estar todas las miradas en ella. O sea, ella no podía ir menos de todo esto, pues, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque sabía que iba a haber mucha crítica el día de hoy y sabía que mucha gente iba a estar justamente hablando
justamente de cómo es que se mueve ella, ¿no? En cuanto a sus discursos. Y creo que obviamente va mucho nacionalismo ahí, ¿no? El orgullo, el apego fuerte hacia la nación, este, pero pues finalmente, como decían muchas, ¿no? El hecho de estar ahí es un gran paso, ¿no? Pero obviamente falta mucho todavía, ¿no? En México nos siguen matando, en Oaxaca cada 4 días es asesinada una mujer, entonces creo que, creo que hace falta, ¿no? Hace falta trabajar todavía a favor de que las mujeres tengamos más ese poder, y no es un poder contra los hombres, creo que también eso hay que mostrarlo, ¿no? Y creo que eso también lo trató ya de hacerlo el día de ayer, ¿no? No es encima de alguien, ¿no? Sino simplemente es que una tenga la oportunidad de expresar, y lo vemos justamente con Jazz, ¿no? Que en los artículos, en lo que ha escrito, sus columnas, pues la han atacado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hablar de que hay esta libertad todavía cuando si una mujer alza la voz y habla contra algo que no les parezca, empiezan los ataques? Entonces, creo que este mensaje de Claudia pues fue relevante. Sin embargo, pues hay que trabajar más, ¿no? Hay que realmente llevar ese discurso realmente a esas comunidades, a esos pueblos, a esas mujeres donde hoy todavía no conocen sus derechos, que todavía hay muchísimas. Creo que a eso sigue, ¿no? A partir de esto que escuchamos de ella, ¿no? O sea, se da una apertura, sí, escuchamos un buen discurso, sí, pero creo que es necesario tocar más fondo, ¿no? En cuanto a las mujeres, ¿no? Y además, no hay todavía esas igualdades que tanto ella menciona o mencionó en su discurso el día de ayer. Muchísimas gracias. Pues sí, esto que nos comentas también, pues hay mucho significado, hay muchos significados y mucho, pues, que seguir analizando de este acontecimiento, pues incluso esto que tú mencionas, ¿no? Usar un color morado. Y pues, ¿qué significa también el color morado para toda la lucha feminista que ha habido también? O sea, es este color que se utiliza. Y lo otro que decía Jazz, ¿no? Vimos aquí ahora invertido, siempre pues la mujer acompañando al hombre a dar el grito al presidente, y ahora pues una presidenta siendo acompañado pues de su compañero, de su esposo. Se invierte esto y pues eso también dará para mucho análisis. Pero antes de entrar al tema del nacionalismo, yo quería preguntarle también a Jazz en esto que ella comentaba, ¿no? No es posible pensarse fuera del Estado, y ella decía, pensando en otros horizontes que sí hay, ¿no? Ella mencionaba pues esto que comentábamos, la comunalidad, el zapatismo y otros, pero ahí cómo se viven estas realidades, ¿no? Cómo viven la situación las mujeres, pensando, por ejemplo, pues que hay varias compañeras que han dicho también, no es posible hablar de un buen vivir y de una transformación profunda en estos territorios mientras también exista una desigualdad entre los hombres y las mujeres, y mientras sigan estas brechas de desigualdad. Jazz, ¿qué decir sobre esto? Ay, creo que se quedó silenciada. Sí, sí, algo pasó. Disculpa, tuve una interrupción de la señal. ¿Me podrías repetir la pregunta? Ah, perdón, ya, sí, de repente ya vimos que ya no te veíamos en pantalla y dijimos algo ocurrió. Decíamos que antes de entrar al tema del nacionalismo, y tú decías que no es posible, o en este contexto de esta utopía feminista con Barbie Land, y decías, pues no, ni siquiera ahí se piensan fuera del Estado, no es posible pensarse fuera de este Estado patriarcal, ¿no? Como tú lo mencionabas. Y mencionabas que sí hay algunos horizontes que se pueden mirar, como la comunalidad y el zapatismo y otros, pero decíamos que también ahí, ¿no? ¿Cómo se viven estas realidades? ¿Cómo viven también las mujeres? Y decíamos en torno al buen vivir, ¿no? De que varias de ellas dicen, pues no hay posibilidad de buen vivir mientras siga imperando también una situación de desigualdad entre las mujeres y los hombres. Esa era, ¿cuál es la reflexión que harías en torno a esto? Sí, yo creo que no debemos partimentar las luchas, es la misma. O sea, el buen vivir, bueno, en diferentes pueblos hay nociones que cuestionan las ideas de desarrollo y progreso, porque en esta época capitalista la única opción para vivir bien
o es el desarrollo y el progreso. Ese es como el discurso hegemónico, ¿no? Y eso no lo suelta. Es muy interesante que otras izquierdas en Latinoamérica sí se han cuestionado el desarrollismo, mientras que la izquierda mexicana no lo ha hecho, ¿no? Se sigue hablando positivamente del desarrollo. ¿Cuál es el problema del desarrollo? Es que implica siempre un crecimiento más y más y más y más, ¿no? Supongamos que ese es el centro y necesitas alejarte de él y seguir creciendo, 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 creciendo. ¿Qué es qué es algo que crece indefinidamente? Pues un cáncer, algo que te termina por enfermar. Esa enfermedad es la emergencia climática, ¿no? No podemos agotar y seguir creciendo en Producto Interno Bruto, seguir además concentrando la riqueza en unos cuantos, porque no es que en ese crecimiento estemos creciendo parejo. Además, ¿qué es una vida digna, no? Hay ciertos consensos generales, pero hay otros que no sabemos qué es más digno que otra cosa en este modelo capitalista. Por lo tanto, cuando cuestionamos este modelo que nos está llevando a la muerte, tenemos que cuestionar su primer origen, el origen básico fundamental de esto, que es el patriarcado. O sea, el patriarcado es ese proyecto que genera el colonialismo y el capitalismo. El capitalismo no es un proyecto de las mujeres del mundo, es un proyecto que tiene ya este sistema patriarcal que jerarquiza y va a generar procesos concretos de discriminación, o sea, machismo, homofobia, transfobia, etcétera. Eh, el capitalismo va a generar clasismo, el colonialismo, racismo, ¿no? Que ya son sistemas de discriminación concreta. Entonces, no podemos luchar solo sin uno, porque si tú solo luchas contra el patriarcado, se te mete otra vez al salón en forma de capitalismo y de colonialismo. Y siempre hablo de este test, aquí lo voy a repetir para mayor énfasis, que es un poco en broma y un poco en serio. Si tú haces lucha antipatriarcal, pero no anticapitalista ni antirracista, eres Hillary Clinton, que cree que con llegar a ser, al romper el techo de cristal y ser la presidenta de un estado como es Estados Unidos, que es racista, que es colonialista, extractivista, ya rompiste el patriarcado. Pero ahí se te volvió a meter el patriarcado, solo que con la máscara del capitalismo y la máscara de colonialismo. Si haces tú activismo o lucha anticapitalista, pero no antipatriarcal, eres el Che Guevara, que siempre hemos conocido compañeros de lucha, que estamos en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas, en la lucha anticalentamiento global, etcétera, que siempre te van a decir, compañera, la madre de las luchas es la lucha de clases. Eso de las mujeres vendrá después. ¿No? Y también está quien hace lucha antirracista, pero no anticapitalista, pues cree que basta con tener una portada de Vogue, que la representación es importante, pero los medios de producción para esa revista la sigue teniendo ¿quiénes? O hay gente que hace lucha anticapitalista y anticolonialista, pero no antipatriarcal, como el lamentable caso de Boaventura de Sousa Santos, este gran académico que ha cuestionado el capitalismo y que ha cuestionado el colonialismo, pero que sigue ejerciendo violencia patriarcal cotidiana. Entonces, no podemos compartimentar las luchas. Ese ha sido un error. La lucha antipatriarcal es lucha anticapitalista o no es. Entonces, yo creo que en ese sentido es muy importante pensar esa perspectiva de lucha de las mujeres y cuestionarnos si basta y eso ha pasado muchas veces en muchas luchas, que en la conformación o la defensa de la comunalidad o en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas o del territorio, estemos pensando que solo basta eso, ¿no? Y no las tres caras o la cara completa de este sistema de opresión. Y en muchos de los pueblos y las culturas del mundo hay otras nociones de bienestar. Ahí está el Suma Causay de la región andina. En el caso del pueblo Mije, vivir bien o contento, se dice vivir hotkuk, con la entraña en equilibrio, ¿no? En muchas de nuestras lenguas hay claves. ¿Y qué tienen en común? Y esto me lo hizo ver Aura Cumes, esta gran antropóloga cachiquel, que tienen la noción de equilibrio en el centro. O sea, relacionado con el equilibrio. Y el equilibrio se opone al desarrollo. Justo el equilibrio es que no, que esté todo en equilibrio para que estés bien, ¿no? La enfermedad es la falta de equilibrio. Y la emergencia climática
es la falta de equilibrio. No podemos seguir explotando hasta y creciendo o desarrollándonos y económicamente exponencialmente al infinito cuando el planeta es finito. No hay todo el petróleo del mundo, no hay todos los minerales del mundo, ¿no? Entonces, esta visión del equilibrio también viene muy presentada por la colectivización de los cuidados de las mujeres. Entonces, no es posible hacer lucha anticolonial o antirracista si no contemplamos la antipatriarcal. La anticapitalista y la antirracista naturalmente tienen que ser antipatriarcales, si no, siguen siendo capitalistas y racistas. Muchísimas gracias, Jazz, por esta cátedra que nos das ahorita. Y pues sí, nos dejas también pensando mucho en algo que se ha planteado de manera recurrente también por un sector de la izquierda, ¿no? Lo importante, la madre de la lucha es la lucha de clases. Y entonces, cuando las compañeras y las mujeres demandan dentro de esta lucha de clases sus derechos, pues los hombres dicen, eso vendrá después. Lo importante es la lucha de clases contra el capitalismo y entonces no importa la opresión de las mujeres o el poder que impongan los hombres. Eso es algo que el movimiento también, pues marxista, feminista, ha demandado durante pues muchas décadas. Así es que muchísimas gracias, Jazz, también por poner aquí esto. Diana, y pues ahora pasando a este tema y tejiéndolo también con el tema del nacionalismo, que ese es otro de los temas, pues ¿qué nos dice el día de ayer? Pues vemos en una parte importante de la nación mexicana, pues cómo se ponen o se transforman en nacionalistas en este tipo de fechas. Hay otras que decíamos, pero en este tipo de fechas de manera particular. También cómo se vive ese nacionalismo, Diana. Bueno, pues ya lo hemos visto, ¿no? Desde los antojitos, desde la ropa, ¿no? Inclusive a mí me causa mucha, no admiración, sino, no sé si enojo también cuando dicen, es que hoy me voy a vestir, ¿no? Me voy a vestir como de mujer ismeña, me voy a vestir de teca, dicen acá, ¿no? Porque van a usar su enagua, o sea, es que no es vestirse de, ¿no? Entonces creo que eso se ha hecho mucho en estas fechas. O hoy me vestiré, por ejemplo, con un traje de Tlahuitoltepec, ¿no? Usan muchas, ¿no? O ayer lo vimos, pues, con muchas diputadas, diputados, presidentas municipales, ¿no? Sacando a flote como que van a su baúl o a donde están a desempolvar estas ropas tan valiosas que ellos lo ponen, inclusive hasta como hoy me voy a vestir de eso como si fuera un disfraz, pues, ¿no? Entonces el nacionalismo sale a flote ahí y obviamente pues desde la comida, desde lo que los discursos también, ¿no? Los discursos que hoy, como yo lo decía hace rato, ¿no? Inclusive están causando ese tipo de indignación, ¿no? Decir, ay, ¿por qué la presidenta está cambiando esto? ¿Por qué la presidenta está cambiando lo otro? O sea, se vive como ese orgullo y ese fuerte apego a que somos mexicanos, ¿no? Pero finalmente todo lo que se habla de ese nacionalismo, pues queda en un solo día, ¿no? Ayer y hoy prácticamente, ¿no? Mañana es nuevamente vivir en este México, en este Oaxaca, en este istmo, donde pues siguen las defensoras exigiendo, donde las madres buscadoras siguen haciéndolo, donde las madres que tienen un hijo enfermo pues siguen cuidando a sus hijos. Entonces, creo que, o las mujeres cuidadoras, ¿no? Por ejemplo, en este tema de los cuidados donde no se ha tomado en cuenta. Entonces, yo creo que ese nacionalismo pues queda como un nacionalismo banal, ¿no? Que solo es de un día, de 15 y 16, y todos nos decimos que amamos México y todo, pero hasta ahí, ¿no? O sea, no va más allá de la exigencia o el que nos doten de estos derechos, ¿no? Que se habla tan bonito en los discursos, pero que a las mujeres todavía hace falta que le lleguen realmente estos derechos. O sea, no hay algo que te pueda decir, sí me siento orgullosamente mexicana, pero pues volteas y todo ahorita es México, colores, las banderas, inclusive el propio Google, ¿no? Tiene ahí la bandera de México, las luces encendidas de edificios, pero hasta ahí queda, pues no yo siento que es un nacionalismo que realmente necesitamos ir luchando contra estas desigualdades que todavía están en el país, ¿no? O sea, no podemos hablar de que realmente tenemos un México próspero cuando realmente vivimos al día, ¿no? De los jóvenes, me decía recientemente una terapeuta, ¿no? O sea, ¿tú sabías por qué los jóvenes prefieren vestirse de negro, tonos cálidos, tonos como beige y blanco? Pues es para pasar desapercibido, o sea, hoy en día las juventudes están así, o
O sea, quizá eso del nacionalismo lo tiene un poco más la gente adulta, ¿no? Pero los jóvenes no se sienten todavía como esta parte de decir yo a México. ¿Por qué? Porque salen y la gente les dice, pues tienes 23 años, no tienes una casa, no estás trabajando, no tienes un coche, o sea, como que esos estándares de exigencia, entonces dicen, entonces yo qué he hecho en este país, ¿no? Entonces creo que también desde esa parte ese nacionalismo o de esas personas defensoras, ¿no? Que viven con un botón de emergencia por si algo les pasa. Entonces dicen, ¿cómo yo me puedo sentir seguro o vivir este nacionalismo si tengo temor de que me maten, ¿no? Por exigir mis derechos y de mi comunidad, ¿no? Entonces creo que el nacionalismo es eso simplemente, ¿no? Algo como que nada más te muestra un México de 15 y 16 de septiembre, digamos, próspero, bonito, pero hasta o de lleno de discursos, ¿no? Porque si uno escucha los discursos de los presidentes municipales, de los gobernadores, todos hablan de prosperidad, 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 ¿no? Pero realmente en hechos, pues son desigualdades, desigualdades y desigualdades, ¿no? Entonces creo que también, pues solo queda en 2 días, ¿no? 2 días que ya, o sea, para el día de mañana, pues ya todo retorna a lo normal y ya, ¿no? O sea, no pasa más allá de eso, ¿no? Siento yo en esta parte. Muchísimas gracias, Diana. Y en este sentido que decía Diana Jazz, pues mañana ya no somos nacionalistas. Comentar con la audiencia, Jazz, pues en qué contexto nace este nacionalismo y pues en qué momento histórico también se fortalece, aunque hay varios momentos, pero hay un momento que nos parece importante también aquí compartirlo con la audiencia, Jazz. Bueno, pues el nacionalismo es como un entramado de narrativas y prácticas que nos hacen creer que un Estado es una nación. Es decir, que es homogénea, que solo tiene una lengua, que solo tiene una historia, que esa historia es homogénea, ¿no? Entonces, crea la idea de que somos una sola nación y que compartimos hechos culturales, cuando en realidad lo único que tenemos en común todas las personas mexicanas es un estatus legal. Culturalmente hay una gran diversidad. Incluso hay personas mexicanas que no han nacido en México, ¿no? Pero que son hijos de padres mexicanos, de padres y madres mexicanas. Entonces, una persona que no ha nacido ni creció en México puede ser mexicana. Una niña menonita que habla Plotig o una niña rarámuri, el hijo menor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, todas esas personas tienen en común que son mexicanas. ¿Tienen en común rasgos culturales? No, necesariamente, pero lo que hace el nacionalismo es hacerte pensar que sí. Y entonces genera una especie de batido, le llamo un batido ideológico, en el que va a meter, por ejemplo, el mariachi de Occidente en una licuadora, va a meter la cochinita pibil de acá, va a meter el guapango moncayo por allá, va a meter imágenes de pueblos indígenas por acá, lo va a moler todo y nos lo da a beber como una identidad que es impuesta sobre todo durante la escolarización. Otra potencia que tiene el nacionalismo es que convierte ideología en sentimientos, es decir, genera una reacción sentimental a ese entramado de narrativas y prácticas. Es por eso que nos emocionamos cuando, no sé, gana México la selección del Estado mexicano en, no sé, en el Mundial o en la Olimpiada, ¿no? Em, Se genera, y por eso es tan difícil, porque la gente piensa que cuando cuestionas el nacionalismo, estás cuestionando sus sentimientos. Pero es un poco absurdo pensar que vamos a amar a alguien más o a darle más derechos solo porque nació 5 centímetros de este lado de una frontera y no 5 centímetros después. En realidad oculta, por ejemplo, que tal vez la clase trabajadora o los pueblos indígenas tenemos más en común con pueblos indígenas, que los pueblos indígenas del sur de México tenemos más en común con pueblos indígenas de Guatemala que con las clases altas de nuestro propio país. Yo me siento más identificada con una persona maya cachiquel de Guatemala que con las élites económicas de mi país que ni siquiera convivo ni conozco. ¿Qué es lo que hace entonces que parezca que todo esto es homogéneo? El nacionalismo. Y es muy perjudicial cuando sobre todo se niega derechos a población migrante, porque estas fronteras además fueron arbitrariamente establecidas. La frontera sur, por ejemplo, parte en dos
a los pueblos mayas que quedan divididos entre Guatemala y México, y lo hace sin respetar esa frontera cultural. En el caso de la frontera norte, los pueblos yumanos quedan unos del lado de Estados Unidos, otros del lado de México, lo mismo con el pueblo tojono Odam. Entonces, yo no creo que una persona tenga más derechos o más dignidad y que se le deba respetar más o menos derechos humanos por el hecho de haber nacido o no dentro de las fronteras de un Estado-nación arbitrariamente establecidas, además. Eso es lo que me parece muy pernicioso y por eso el efecto del nacionalismo hace que nos indignemos más por lo que le pasa a la separación de familias terriblemente que está pasando con el gobierno de Donald Trump, todas sus políticas antimigrantes, y me indigna en la misma medida lo que está pasando en la frontera sur. Pero el nacionalismo hace que uno nos importe más que otro, porque no creo que en el grito de la presidenta se refiera a toda esa población migrante que está cruzando en la frontera sur del estado. ¿Qué hubiera sucedido si, como en algún momento de la historia, las fronteras de México o de este estado o ciertos países fueran uno solo? Se hubiera creado otro país que no es México, sino que tuviera un territorio más grande. No estaríamos generando todos esos discursos terribles de regresense a su país, no tenemos por qué resolver los problemas de otros países, sino si creemos en la dignidad humana y en la solidaridad de los de abajo internacional, esas fronteras y ese nacionalismo es bastante pernicioso. Muchísimas gracias, Jazz. Diana, también con esta idea que estaba mencionando ahorita, Jazz, la presidenta el día de ayer hizo un grito ya hacia el final donde señaló Viva México libre, independiente y soberano. Y bueno, y vemos, ¿no? Vemos ahora que se ha resaltado y rescatado también con el Plan México el planteamiento del nacionalismo. Se fortalece ahí este discurso y este otro elemento que se le teje lo hecho en México. ¿Qué decir sobre estos otros elementos que estamos viendo de manera recurrente y que pues están poniendo, digo, hay momentos en la historia donde uno lo puede, o hay puntos de inflexión donde uno puede ver que desde el Estado mexicano se impulsa este nacionalismo? ¿Estamos también en ese momento, Diana? Pues es como decía el orgullo mexicano, ¿no? Y me te pongo un ejemplo de lo que pasó recientemente en Oaxaca con Adidas, ¿no? El tema de los guaraches, ¿no? Donde se decía, ¿sabes qué? Existe una apropiación cultural, llega Adidas y a la semana Profepa decomisa un taller, cierra un taller, clausura un taller, ¿no? Donde te dice, ¿sabes qué? Que ahí supuestamente se ocupaba piel de animales en peligro de extinción, ¿no? Entonces, por un lado, estás hablando de orgullo mexicano, de estas etiquetas de hecho en México, de este nacionalismo, y por otro lado, sigues con tus políticas atacando a los que menos tienen, ¿no? Que en ese caso son la gente artesana, los artistas de los pueblos, de las comunidades, donde realmente pues ellos aman lo que hacen y luchan y lo han hecho durante años, o sea, y lo hacen de forma no para afectar a los animales ni esto, ¿no? Sino realmente yo creo que es un doble discurso, ¿no? Poder decir esto, o sea, así lo valoro yo, es un doble discurso de, por un lado, pues lo dice la presidenta, hay que creerle, lo está diciendo una presidenta que luce con ropa morada, sus discursos de igualdad, sus discursos de a favor de las mujeres, sus discursos esto, hay que creerle, ¿no? Y por otro lado, estas instituciones, por ejemplo, que recientemente se avaló en 2 días una, una nueva presa en Oaxaca. Entonces tú, sí, por un lado tenemos este orgullo mexicano, pero por otro lado, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en los pueblos? Entonces, ¿no? ¿Cómo puedes tú decirme lo hecho en México mantiene una serie de igualdades o de identidad cultural, cuando realmente por otro lado tu propio gobierno, la propia gente de tu gabinete o tus propias secretarías actúan contra estos pueblos? Entonces no hay una como equilibrio en esa parte de lo que se dice con lo que se hace. Entonces creo que también esa parte del nacionalismo pues queda como quebrajado, ¿no? Queda como a medias y realmente pues solo es para unos cuantos, ¿no? Entonces, ya lo decía Jazz, o sea, no porque yo no nací en México, no puede uno sentir ese nacionalismo. O sea, la gente, muchas personas migrantes cruzan el territorio, llegan, se quedan acá, llaman nuestro país. Entonces, ¿y a ellos no les va este grito de independencia o cómo? Pues, ¿no? Entonces, creo que no hay esta parte de un discurso
que solo quede en palabras, pues no creo que hace falta más estos hechos, ¿no? Y para realmente que se cumpla esa parte de lo que ellos le llaman el orgullo o el hecho en México del nacionalismo, ¿no? Creo que hace falta todavía esa parte. Muchas gracias, Diana. Jazz, esto de volver al Estado, a este Estado benefactor en detrimento en el discurso del mercado, ¿es parte también de este nacionalismo? Perdón. Ah, sí. No, yo creo que, es decir, el estado de bienestar es una aspiración y es una narrativa sobre todo. Por ejemplo, vamos a pensar en qué momento en estos 200 años digas tú que tuvimos un estado de bienestar. Vamos a pensar que con el surgimiento de las instituciones, no sé, posrevolución, no sé si es qué tan adecuado sea que se le pueda atribuir al PRI. Recuerdo mucho a personas de la tercera edad que defendían con ahínco el PRI justamente por la construcción de ese entramado institucional y porque un partido, pues, o sea, que venía de una revolución fuerte, ¿no? La primera gran revolución del siglo XX, etcétera. Pero bueno, entonces vamos a pensar que se construyó, pero ¿para quiénes se construyó? Para una pequeña clase media que es la que tuvo, pues no sé, acceso a seguro social, etcétera. Para una gran parte de la población no, y duró muy poco. Entonces, el estado de bienestar es una promesa constante del Estado que no se termina de cumplir. Pero por otro lado, también, o sea, el nacionalismo atraviesa tanto el Estado neoliberal como el Estado del supuesto o el camino hacia el Estado de bienestar. Porque en ciertos casos se utiliza como en el discurso de derechas y neoliberal, como hemos visto ya bueno, en Estados Unidos, para empezar, ese nacionalismo se puede utilizar para insuflar más ese discurso antimigrante de derechas, también para la izquierda. O sea, es algo que sí tienen en común la derecha y la izquierda, que es el nacionalismo. Hay que ver nada más para qué lo instrumentan. Ahora, un Estado que puede, bueno, primero, un Estado que pretende ponerle, digamos, límites al capital, no significa que los pueda poner, sobre todo en estos tiempos del capitalismo tardío, y no significa que no sea extractivista. Vemos ahora, por ejemplo, como Pemex, con nombre renovado, está regresando, por ejemplo, a apoyar el fracking, ¿no? O sea, está yendo hacia allá. Es sorprendente, sobre todo con una presidenta que sabe de la emergencia climática, que se está disfrazando exclusivamente y que se está apostando de nuevo por la fracturación hidráulica, que es terrible para el medio ambiente. O esta apuesta, por ejemplo, del gobierno de López Obrador y todavía de esta administración por los combustibles fósiles en nombre del nacionalismo. Entonces, más bien hay que ver que el nacionalismo puede ser instrumentado tanto para proyectos de izquierda como de derecha, tanto para un Estado que pretende poner límites al capital, que pretende, pero tiene que aliarse por cómo funciona el sistema y por la naturaleza misma del Estado que nace para proteger la propiedad privada, básicamente. Y por el otro, lo que se puede instrumentar en un Estado neoliberal. Pero recordemos que el Estado neoliberal no es un Estado que sea ligero, es algo que nos hacen creer. Tal vez es ligero en cuanto a que suelta al capital muchos de sus instituciones o de sus funciones, pero para poder hacerlo necesita engordarse mucho en la parte represiva, que es lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina con Milei. Entonces, quien no ha vivido bajo un régimen de Estado neoliberal puede decir que es ligero, es pesadísimo, pero pesado, hay que ver de qué lado se va engordando. ¿No? Y bueno, creo que tienen en común eso, más bien hay que ver cómo se instrumentaliza. Sí, sí, y lo que decíamos hace unos días, Jazz y Diana, a propósito de un aniversario más del golpe militar en Chile, ¿no? Ahí, en ese contexto, nace el neoliberalismo y fue el espacio, pues, donde se lleva y se instrumenta, pues, en América Latina como experimento. Y bueno, pues va acompañado de esta dictadura militar y pues de toda la muerte que hubo, de toda esta necroeconomía en ese contexto en el golpe de Estado y todo lo que vendrá después. Muchas, muchas gracias, ellas. Diana, querida, ¿con qué cierras este día en esta mesa después de este grito y hoy 16 de septiembre?
Bueno, yo cierro con el hecho de que no nos vayamos con la finta del nacionalismo, ni el hecho en México, ni el me siento orgullosa. Creo que esto va más allá, sino ir tejiendo estas colectividades que hay entre mujeres, ¿no? Reforzar estos lazos que hay, practicar, por ejemplo, en el istmo el Gendalizá, el Gendaracané, ¿no? El hecho de, porque muchos dicen es que apenas se ve el empoderamiento en las comunidades, el empoderamiento ni se llamaba así, siempre se ha buscado siempre el bien común, ¿no? Entonces creo que es reforzar esos lazos y no esperar a que alguien externa venga a decirnos cómo trabajar nosotros. Creo que las comunidades tienen esa fuerza, las mujeres de las comunidades también saben hacerlo, entonces es eso, ¿no? El poder trabajar de manera colectiva y luchar, ¿no? Porque nuestro territorio, porque nuestros espacios sean espacios dignos de gozo y de buen vivir. Eso, con eso cerraría. Muchísimas gracias. Jazz, ¿con qué cerrarías? Cerraría con un llamado a la solidaridad internacional de los múltiples procesos en resistencia a este sistema de muerte, y que esa solidaridad internacional es la que puede, entre esas muchas iniciativas en contra del capitalismo, en contra del patriarcado, en contra del racismo, son los que nos pueden dar luces para enfrentar esta, pues, gran consecuencia de esos sistemas que es la emergencia climática y que nos promete una muerte terrible para la vida en general de las especies y de la humanidad. Muchísimas gracias a ambas. Hay un comentario de Carmen Briz. Mandamos un fuerte saludo a Carmen Briz. Admiro profundamente a Yasnaya tanto como a Diana. Pues sí, son admirables las dos. Muchísimas gracias por su brillante análisis, por la profundidad. Y pues seguimos en comunicación hacia las siguientes semanas, Yas y Diana. Fuerte abrazo y muchas gracias por estar aquí un 16 de septiembre. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego, un gusto verles. Hasta luego. Muchas gracias igualmente, Diana, igualmente, Jazz, gusto en verlas.